Viudo solitario salvó al hijo del jefe apache de un oso en la nieve. 3 días después volvió su tribu dentro de la cabaña. Un hombre de rostro curtido por el frío y los años se sentaba frente al fuego. Sus ojos, aunque firmes, llevaban una tristeza antigua, como si el alma se le hubiese congelado con la última tormenta. Se llamaba Samuel Gray, y hacía 5 inviernos que vivía allí, apartado de todo. Su cabello ya mostraba rastros de gris, y sus manos grandes, aunque callosas por el trabajo, temblaban levemente al sostener una vieja fotografía. En ella, una mujer joven de rasgos indígenas sonreía con los ojos llenos de vida. Hoy hubiera sido tu cumpleaños, Clara, susurró con voz ronca, apenas audible, mientras el fuego chispeaba frente a él. ¿Recuerdas cuando decías que la nieve era una bendición de los cielos? Yo nunca lo entendí. Hasta que dejaste de estar. Un silencio denso llenó la habitación. Solo el crepitar de la leña respondía. Samuel se levantó lentamente y caminó hasta una pequeña caja de madera sobre la repisa. La abrió con cuidado, como si contuviera algo sagrado. Dentro había cartas. Decenas. Todas escritas a mano, todas para ella. Nunca enviadas. Tomó una al azar, la desdobló con delicadeza y comenzó a leerla en voz baja. Mi amada Clara, hoy vi el primer copo de nieve de la temporada. Me recordó tu risa. Hace frío, pero el verdadero frío no está afuera, sino dentro de mí, donde ya no habitas. Su voz se quebró. Las lágrimas le corrían por las mejillas sin pedir permiso. Era un llanto silencioso, contenido, como el de alguien que ya se ha cansado de gritarle al mundo su dolor. Se acercó a la ventana. Afuera, el viento movía las ramas de los pinos como si fueran manos que saludaran desde otro tiempo. A lo lejos, entre la bruma blanca, no se veía nada. Solo la inmensidad, solo el vacío. Como su vida. Samuel había sido carpintero en el pueblo más cercano, a una jornada entera a caballo. Pero después de perder a Clara, renunció a todo. Construyó con sus propias manos la cabaña en medio de la nada, donde nadie pudiera recordarle lo que había sido, ni lo que ya no era. La conoció años atrás, cuando los caminos de la civilización se cruzaron con los de una antigua tribu apache. Clara era hija del chamán, una mujer de mirada fuerte y sonrisa serena. Lo miró una vez, y fue suficiente para que Samuel sintiera que el mundo podía ser hogar. Pero la tribu nunca aceptó la unión. Para ellos, él era forastero. Clara eligió ir con él, rompiendo lazos con su gente. Juntos buscarán construir mundos odeles, até que adoenca chegou, levando a antes do primeiro filo nacer. Desde entonces, Samuel vivía como una sombra. Comía lo justo, hablaba con nadie y pasaba los días entre el silencio y la memoria. Algunas mañanas se despertaba pensando que aún escuchaba la voz de Clara llamándolo desde el bosque. Pero era solo el eco del amor que no supo proteger. Esa noche, como muchas otras, el frío entraba por las rendijas de la madera. Samuel se envolvió en una manta gruesa y se sentó junto al fuego. Cerró los ojos, y por un instante, la imaginó ahí. Sentada a su lado. Con su cabello largo trenzado, con las manos suaves sobre las suyas. Clara, murmuró, dejando caer la cabeza sobre el respaldo de la silla. ¿Será que aún me oyes? Pero el viento no respondió. En su pecho, sin embargo, algo palpitó. Una sensación lejana, tenue, como si algo estuviese a punto de romper aquella quietud que él había mantenido intacta por años. Un aullido, a lo lejos, rompió la calma. Samuel abrió los ojos. No era un lobo. ¿Era un grito? Se levantó de golpe, mirando por la ventana. Allí, muy lejos, algo se movía entre los árboles. Una figura pequeña. Tropezando. ¿Un niño? Frunció el ceño. En estas montañas, nadie pasaba. Nadie se acercaba. Y mucho menos un niño. Tomó su abrigo, el rifle colgado sobre la puerta, y salió sin pensarlo. El frío le golpeó el rostro como una bofetada. El viento era cortante. Pero Samuel no se detuvo. Sus botas hundían la nieve con cada paso, y su respiración se volvió vapor helado. Mientras caminaba hacia donde vio la figura, su corazón latía con una mezcla de miedo y extraña esperanza.
Algo se movía dentro de él, algo que no sentía hacía años, la urgencia de proteger. Y entonces lo entendió, sin saber aún qué encontraría. Esa noche, el pasado estaba a punto de tocarle la puerta. El corazón le latía con violencia. ¿Quién podría estar ahí, en medio de una tormenta, tan lejos de cualquier civilización? Una parte de él pensó que quizá eran visiones, fantasmas de su soledad, como tantos que ya había visto. Pero no. Aquello era real. Lo sintió en los huesos. Como si algo, o alguien, lo estuviera llamando. Una huella. Se detuvo en seco. Allí, bajo un manto reciente de nieve, distinguió la forma difusa de un pie pequeño. No era una huella animal. Era humana. De un niño. Aún fresca. Dios mío, susurró, inclinándose para tocarla. ¿Qué haces aquí, solo? Alzó la mirada. Entre las sombras del bosque nevado, una rama crujió. Luego otra. Luego, un sonido agudo. Un chillido. Samuel corrió, tropezando entre los árboles, apartando ramas con las manos, hasta que lo vio. Un niño. No debía tener más de 10 años. Estaba arrodillado en la nieve, con el rostro cubierto de lágrimas congeladas, sosteniendo una pierna ensangrentada. Y detrás de él, un oso. Enorme. Despertado antes de tiempo. Enfurecido. El mundo se detuvo. El animal gruñía con fuerza, mostrando los dientes, avanzando con lentitud hacia el pequeño. El niño ni siquiera gritaba. Estaba paralizado por el miedo. Samuel no pensó. Apuntó con su rifle, conteniendo la respiración. Disparó. El estruendo hizo eco por todo el bosque. El oso retrocedió con un rugido salvaje, pero no cayó. Se giró, mirando a Samuel con furia. En ese instante, el hombre sintió el frío real del miedo, ese que no tiene nada que ver con la nieve. ¡Corre!, gritó al niño. Ahora. Ve detrás de mí. El niño no se movía. Sus ojos estaban fijos en el oso, como si ya hubiese aceptado su destino. Vamos. Te dije que corras. Samuel avanzó con decisión, disparando otra vez. Esta vez, el oso rugió con un bramido que estremeció los árboles, pero dio media vuelta y se adentró entre las sombras, dejando una estela de nieve removida tras de sí. El silencio volvió de golpe, como si el bosque contuviera el aliento. Samuel cayó de rodillas. Su hombro ardía. Una garra había alcanzado su abrigo, rasgando la tela y la piel por debajo. Pero no le importó. Se arrastró hasta el niño. Oye, mírame. Ya pasó, dijo con voz entrecortada, tocándole el rostro. Estás a salvo. ¿Puedes caminar? El niño lo miraba como si viera un espíritu. Estaba pálido, temblando. Sus labios apenas se movían. Me llamo Koa. Samuel lo envolvió con su chaqueta. Tranquilo, Koa. Te llevaré a casa. No tengo casa, susurró el niño, y en esa frase había una herida más profunda que la de su pierna. Samuel apretó los labios. Lo tomó en brazos. El pequeño se aferró a su cuello con fuerza, como si conociera ese cuerpo, como si lo recordara de algún lugar que la memoria aún no alcanzaba. Caminaron en silencio por horas, bajo la tormenta. Samuel sentía como la sangre le corría por el brazo, como el frío lo debilitaba, pero no soltó al niño ni un segundo. Cuando por fin llegaron a la cabaña, empujó la puerta con el pie y la cerró detrás de sí. El calor del fuego aún encendido recibió a ambos con un abrazo tibio. Samuel dejó al niño sobre una manta frente a la chimenea y corrió a buscar vendas, agua caliente, y algo de comida. ¿Estás herido?, dijo Koa al verlo sangrar por el hombro. Estoy bien. Ya he pasado por cosas peores, respondió Samuel, evitando su mirada. ¿Por qué me salvaste? La pregunta lo tomó por sorpresa. Se detuvo. Se quedó mirando la nieve derretida en sus botas. No lo sé. Tal vez, porque no pude salvar a alguien más antes. Koa bajó la mirada. Sus ojos estaban vidriosos.
Samuel notó entonces que el niño tenía una pulsera trenzada, con cuentas de colores. La reconoció. ¿Dónde conseguiste eso? Mi tía me la dio antes de morir. Samuel sintió un golpe en el pecho. Se acercó lentamente, temblando, y tocó la pulsera con dedos inseguros. ¿Tu tía? ¿Cómo se llamaba? Clara. Era hermana de mi padre. Murió hace muchos inviernos. Pero decía que había amado a un hombre que vivía entre árboles y madera, un hombre que hacía casas con el alma. Samuel se sentó pesadamente en el suelo. Su mundo, cuidadosamente sostenido por muros de silencio, se venía abajo. Yo fui ese hombre, murmuró. Koa lo miró en silencio. Y luego, sin decir una palabra, se acercó y apoyó la cabeza en su pecho. Allí se quedaron los dos. El viudo solitario y el niño de la sangre apache. Unidos por la pérdida, por la memoria, y por algo más que aún no comprendían. Afuera, la nieve seguía cayendo. Pero por primera vez, dentro de esa cabaña, el fuego parecía más vivo que nunca. Lo observó en silencio. El pequeño respiraba con calma, pero de vez en cuando fruncía el ceño, como si incluso en sueños tuviera miedo. Samuel sintió algo tibio nacerle en el pecho, una ternura olvidada, casi dolorosa. No era solo el hecho de que ese niño llevara consigo algo de Clara, ni siquiera la pulsera, era algo más profundo, más visceral. Había algo en el que lo removía todo. Se levantó con dificultad y avivó el fuego. Luego, preparó una sopa espesa con lo poco que tenía. Cuando la puso sobre la mesa, escuchó un crujido leve detrás. ¿Dónde estoy?, preguntó Koa, con voz adormecida. En mi cabaña. En las montañas. El niño miró alrededor, desconfiado, como si buscara una salida. No voy a hacerte daño, tranquilo. Te salvé, ¿recuerdas? ¿Y por qué lo hiciste?, volvió a preguntar, sin mirarlo esta vez. Samuel suspiró. Se sentó frente a él con la taza caliente entre las manos. Quizá porque vi en ti al hijo que nunca tuve. O quizá, porque en tus ojos hay algo que no me deja mirar hacia otro lado. Koa se quedó en silencio. Luego aceptó la sopa sin decir una palabra. La sostuvo con ambas manos, soplando suavemente. ¿De dónde vienes?, preguntó Samuel, con suavidad. Del otro lado del río. Vivo con mi tribu. Mi padre es el jefe. El corazón de Samuel dio un vuelco. ¿Tu padre, cómo se llama? Tenoch. Samuel apartó la mirada. Sintió un nudo en la garganta. Yo conocí a tu familia, hace muchos años. Koa lo observó en silencio, con la cuchara a medio camino. Tú eras el hombre que se llevó a Clara. La frase cayó como un peso entre ambos. No la obligué. Ella me eligió, respondió Samuel, con la voz baja, cargada de una culpa antigua. Mi abuela dice que por tu culpa ella murió. Samuel cerró los ojos. Yo también me culpo cada día. El silencio volvió a llenar la cabaña, esta vez más denso, más incómodo. Koa dejó la sopa a un lado. ¿Por qué viniste aquí? Porque no tenía a dónde ir. Porque nadie más quería verme. Y porque aquí, podía recordarla sin que nadie me gritara que la olvidara. Koa se acercó despacio y lo miró fijamente. Mi padre odia tu nombre. Lo sé. Si descubre que estoy contigo, vendrá. Entonces tendré que explicarle que te salvé. Él no escucha explicaciones. Solo castiga. Samuel se quedó quieto. El rostro del niño era el reflejo de algo que él conocía muy bien, el miedo de quien ha crecido con una figura que no perdona. ¿Te escapaste? Koa asintió con lentitud. Estaba cansado. Siempre hablan de guerras antiguas, de enemigos, de proteger el honor. Yo solo quería conocer el mundo. Sentir el viento en la cara sin miedo. Samuel se levantó y caminó hasta la ventana. La tormenta parecía haberse calmado, pero el bosque seguía denso, blanco y peligroso. Ellos te están buscando, dijo, casi en un susurro. Lo sé.
Por eso debo irme antes de que me encuentren aquí. No puedes caminar, Koa. Estás herido, y la nieve te tragaría. Necesitas unos días más. ¿Y si ellos llegan primero? En ese momento, ambos escucharon un sonido lejano. Un cuerno. Un eco profundo que retumbó entre los árboles. Samuel palideció. Ese es el llamado de búsqueda. Apache. Ya están cerca. Koa se puso de pie de golpe, tambaleando. No pueden verte. Van a matarte si saben quién eres. Samuel lo sujetó con firmeza por los hombros. No voy a dejar que nada te pase, ¿me oyes? Yo tampoco. Ellos no entienden. ¿No ven lo que tú eres? Samuel sintió un calor extraño invadirle el pecho. Una mezcla de miedo, de amor, y de esa vieja rabia que llevaba guardada desde la muerte de Clara. Debemos calmarnos. Escóndete en la habitación de atrás. Hay una trampilla en el suelo que lleva al sótano. Quédate allí hasta que yo diga. ¿Y tú? Yo hablaré con ellos. No con armas. Con palabras. Koa vaciló. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero asintió. Caminó hasta el fondo de la cabaña y desapareció entre las sombras. Samuel se quedó solo. Respiró hondo. Luego tomó su rifle y lo dejó en la mesa, visible, pero sin municiones. No quería pelear. No quería sangre. Solo la verdad. Unos minutos después, los cascos de los caballos resonaron cerca. Gritos en su lengua nativa llenaron el aire. Y de pronto, un golpe violento en la puerta. Samuel la abrió con lentitud. Del otro lado, un grupo de hombres con pinturas de guerra y miradas duras lo rodeaban. Al frente de todos, un hombre alto, de rostro severo, con el cabello recogido en trenzas y cicatrices antiguas en el rostro. Tú, escupió, con una furia que casi era fuego. Maldito seas. Samuel sostuvo su mirada sin temblar. El niño está vivo. Está aquí. Y está a salvo. Tenoch bajó del caballo, avanzando como un animal a punto de atacar. Le pusiste las manos encima. Lo salvé de un oso. Arriesgué mi vida por él. No le hice daño. Puedes preguntárselo. No necesito tus palabras, asesino de espíritus. No fui yo quien la mató. Ella enfermó. Y yo supliqué a los cielos que se quedara conmigo. Ella murió lejos de su gente. Lejos de su sangre. Ella eligió su camino. Tú nunca la escuchaste. Los hombres levantaron las armas. El ambiente estaba a punto de estallar. Samuel sintió que el mundo se detenía otra vez. Y entonces, una voz infantil rompió el aire. ¡Basta! Koa apareció en la puerta trasera, tambaleante, con los ojos enrojecidos por el llanto. Él me salvó. Papá, no lo toques. Estaba solo, y me salvó. Tenoch miró a su hijo, paralizado. Tú estabas escondido, porque sabía que ibas a hacerle daño. Porque no entiendes nada. Porque te niegas a ver. El jefe de la tribu bajó la mirada. Por primera vez, el silencio no vino del frío, sino del corazón. Y Samuel comprendió que los fantasmas del pasado estaban volviendo. No para destruirlo, sino para obligarlo a enfrentar lo que dejó pendiente. Koa dio un paso al frente, con las piernas aún temblorosas, pero con los ojos encendidos de algo que parecía furia y miedo al mismo tiempo. Él no me hizo daño, papá. Me salvó de un oso. Insistió, con la voz entrecortada. Si no hubiera sido por él, ahora estarías enterrándome junto a mamá. El rostro de Tenoch se endureció aún más al escuchar esa palabra. Mamá. La memoria de su hermana siempre había sido un tema silenciado, un dolor que se arrastraba como sombra entre las hogueras de la tribu. No vuelvas a pronunciar su nombre en boca de ese hombre, espetó, casi escupiendo las palabras. ¿Por qué no? Gritó Koa, con lágrimas en los ojos. Tú la callaste en vida. Y ahora la borras en muerte. ¿Qué sabes tú de amor si nunca la escuchaste?
El murmullo de los hombres a caballo se extendió como un viento incómodo. Nadie esperaba ver al hijo del jefe enfrentarlo de esa forma. Nadie se atrevía a hablar, pero todos lo sentían, algo se estaba quebrando en ese instante. Tenoch apretó los puños. Su orgullo, su dolor, su autoridad, todo temblaba bajo los pies. ¿Tú crees que lo hice por odio?, dijo por fin, su voz ronca, apenas contenida. ¿Crees que me alegré cuando ella se fue con él? Era mi sangre. Mi hermana menor. Y eligió a un extranjero. A un hombre que no entendía nuestra forma de vivir. Samuel alzó la cabeza. Su mirada ya no era la de un hombre derrotado. Ahora, era la de alguien que había esperado mucho tiempo para hablar. Tenoch, yo no le robé nada a tu hermana. Ella vino conmigo porque creyó que podríamos construir algo entre dos mundos. Nunca quise separarla de su gente. Fuiste tú quien le cerró las puertas, quien la hizo elegir. Ella se debilitó por tu culpa. La montaña la consumió. La enfermedad la consumió, corrigió Samuel, con la voz quebrada. Yo la cuidé hasta el último aliento. Rezó por ti, incluso en sus últimos días. Esperaba que tú vinieras. Que la perdonaras, pero nunca llegaste. Los ojos de Tenoch brillaron con rabia contenida, pero también con dolor. Dio un paso hacia Samuel, con los dientes apretados. No me digas cómo llorar a mi hermana. No. Pero sí puedo decirte lo que ella me dijo la última noche. Samuel se agachó, buscó entre una de las bolsas colgadas en la pared, y sacó un pequeño paquete envuelto en tela. Con manos cuidadosas, lo desató y reveló varias cartas dobladas, con tinta desvanecida. Algunas aún tenían manchas de lágrimas secas. Estas son las cartas que nunca pude entregarle. Las escribí cada vez que sentí que me ahogaba. Cada vez que su recuerdo me dolía más que la soledad. Le tendió las hojas a Tenoch. Léelas. Léelas si todavía crees que yo no la amaba. Tenoch dudó. Todos lo observaban, incluso sus propios hombres. Tomó los papeles con manos rígidas y los miró sin abrirlos. ¿Qué pruebas podrían tener las palabras de un cobarde?, murmuró. Tal vez ninguna, admitió Samuel. Pero al menos son palabras sinceras. Y eso es más de lo que tú le diste cuando aún respiraba. Una ráfaga de viento cruzó la puerta abierta. El fuego de la chimenea titiló, como si también escuchara. Koa rompió el silencio con voz suave. Él no es un monstruo, papá. Es solo un hombre solo. Igual que tú. Tenoch miró a su hijo. Por un instante, sus ojos ya no eran los del líder severo. Eran los de un hermano roto. Te has vuelto valiente, pequeño. Más de lo que fui yo. Koa sonrió con tristeza. Luego se tambaleó y Samuel lo sostuvo con rapidez. El niño ya no podía mantenerse en pie. Está débil. Su herida necesita reposo, dijo Samuel, serio, sin rencor. Tenoch se acercó. Tocó la frente de su hijo con la mano áspera. Regresaremos al campamento. Curaremos esa pierna como se debe. Aún no puede viajar, insistió Samuel. Necesita al menos un día más. Tenoch dudó. Sus ojos se cruzaron con los de Samuel, y algo invisible pasó entre ellos. Un puente que empezaba a tenderse entre dos hombres devastados. Muy bien, dijo finalmente. Nos quedaremos aquí esta noche. El aire cambió. Como si la cabaña respirara por primera vez desde que Clara murió. Los hombres de la tribu desmontaron en silencio. Algunos entraron en la cabaña. Otros comenzaron a hacer un fuego afuera. Las armas fueron guardadas. Y por primera vez en mucho tiempo, Samuel sintió que no estaba completamente solo. Esa noche, el techo de madera que tantas veces lo había resguardado del frío, albergó también los fantasmas de un pasado que comenzaban a reconciliarse. Koa dormía en paz, su pequeño cuerpo cubierto con mantas tejidas por su pueblo. Tenoch lo miraba desde una esquina, con el rostro cansado, mientras sostenía una de las cartas de Samuel en la mano. La estaba leyendo. En silencio. Pero con los ojos húmedos. Samuel,
al otro lado del fuego, no decía nada. Solo observaba. No necesitaba más palabras esa noche. Porque había algo en el aire, entre el fuego y la nieve que caía despacio, que le decía que las cosas, tal vez podían cambiar. Y por primera vez desde que Clara partió, el viudo solitario sintió una chispa de esperanza. Del otro lado, Tenoch leía en silencio. Sostenía la carta con manos rígidas, como si tuviera miedo de que el papel se deshiciera entre sus dedos. La luz del fuego iluminaba sus facciones endurecidas, pero los ojos estaban húmedos. Nadie decía nada. El silencio era un pacto. Una tregua. Samuel, sentado cerca del fuego, observaba sin hablar. En su pecho, algo se retorcía, una mezcla de alivio, temor y culpa. El hombre frente a él no era solo el jefe de una tribu que alguna vez lo rechazó. Era el hermano del amor de su vida. El único que aún podía juzgarlo. O perdonarlo. Ella, hablaba de ti hasta el final, dijo de pronto, con voz ronca. Tenoch levantó la mirada. Samuel no lo miraba, hablaba hacia el fuego, como si hablara con la llama misma. En sus últimos días, me pedía que te escribiera. Que te dijera que no te guardaba rencor. Que entendía por qué no viniste, aunque su corazón se rompiera por eso. Tenoch cerró los ojos con fuerza. Yo no podía, murmuró. No podía verla así. Frágil. Le tenía miedo a su mirada. Tenía miedo de que me dijera que fue feliz contigo. Y lo fue, dijo Samuel, apenas un susurro. Nunca conocí a alguien más viva que ella. El silencio volvió. Pero esta vez, no era incómodo. Era necesario. Como un puente que se construye piedra a piedra. Koa se movió en sueños. Murmuró algo entre dientes, y Samuel se acercó con cuidado, arrodillándose junto al pequeño. Le acarició el cabello con ternura. SHHH, estás a salvo, le dijo en voz baja. Ya pasó todo, pequeño. Tenoch lo miraba. Ese gesto. Esa calma. Esa calidez. Recordó entonces cómo Clara hablaba de Samuel, de cómo le gustaba observarlo trabajar la madera, cómo se le iluminaban los ojos cuando hablaba de sus manos, de su forma de mirar el bosque. Y allí, por primera vez, Tenoch sintió algo que no era rabia, era tristeza. Porque su hermana sí había amado. Y él nunca lo aceptó. Mi hijo no confía fácilmente, dijo de pronto. Es impulsivo. Pero también tiene el corazón de Clara. No olvida cuando alguien lo cuida. Samuel levantó la vista. Sus ojos se encontraron. ¿Y tú, confías? Tenoch apretó los labios. No respondió de inmediato. Caminó lentamente hacia donde estaba su hijo, y lo observó dormir. No lo sé, admitió. Pero esta noche, no siento odio. Fue una frase sencilla, pero para Samuel, fue como si el hielo del techo comenzara a derretirse. Eso ya es mucho. El resto de los hombres de la tribu dormía en silencio en un rincón de la cabaña. Algunos en el suelo, otros envueltos en mantas cerca de la puerta. Nadie parecía dispuesto a interrumpir lo que ocurría entre esos dos hombres marcados por la misma mujer. Las brasas se consumían lentamente, y el viento había amainado. Solo se escuchaban los suspiros suaves de Koa y el crujido de la madera al encogerse por el calor. ¿Y si mañana vuelven los reproches?, preguntó Samuel, casi sin darse cuenta. Entonces, respondió Tenoch, bajando la cabeza, mañana hablaremos de nuevo. Pero hoy. Clara está en paz. Samuel sintió un nudo en la garganta. Bajó la cabeza. Las lágrimas le llenaron los ojos sin que pudiera evitarlo. Gracias, murmuró, apenas audible. Tenoch no dijo nada. Pero se sentó junto al fuego, frente a él. Y por primera vez, en muchos inviernos, compartieron el calor como iguales. Horas más tarde, Samuel despertó sobresaltado. Un ruido afuera, como ramas quebrándose. Se levantó con rapidez, tomó su linterna y salió. La nieve seguía cayendo, pero más suave. El bosque, sin embargo, parecía inquieto.
Caminó unos pasos y vio algo que lo heló por dentro, más huellas. No de hombres. De lobos. Corrió de regreso a la cabaña. Cerró la puerta con fuerza. «Tenemos compañía», anunció. «Y no es humana». Tenoch se levantó de golpe. Algunos hombres también despertaron. ¿Lobos? Un grupo. Tal vez 4 o 5. Se están acercando demasiado. Uno de los hombres se puso de pie, alerta. «Podemos espantarlos con fuego». «No. Si están aquí, es porque algo los atrajo», dijo Samuel. «Tal vez el olor de la sangre». Todos miraron hacia Koa. Su herida. Tenoch frunció el ceño. «Debemos protegerlo. Sea como sea». Samuel asintió. Avanzó hacia la chimenea y comenzó a encender ramas secas. Luego tomó una antorcha y la avivó con fuerza. Ellos no se arriesgarán si ven luz y movimiento. Pero debemos mantenernos en alerta toda la noche. Tenoch se acercó y lo miró fijamente. «Tú quédate con él. Yo cuidaré la puerta». Samuel no dijo nada. Solo asintió. Y por primera vez, entendió lo que era confiar en quien una vez quiso matarte. El resto de la noche transcurrió entre sombras y tensión. A veces se oían aullidos lejanos. Otras veces, pasos suaves entre la nieve. Pero los lobos no atacaron. Cuando el sol comenzó a levantarse entre las montañas, una calma extraña descendió sobre la cabaña. Samuel, agotado, miró a Koa dormir. Y supo, en lo más profundo, que algo había cambiado. No solo afuera. Dentro de él. Porque por fin, después de tanto tiempo, no era solo un viudo solitario. Ahora, tenía a alguien a quien proteger. Koa aún dormía, con la frente perlada por un sudor tibio. Samuel se inclinó para tocarla. Estaba caliente. Demasiado. «Tiene fiebre», dijo en voz baja, sin ocultar la preocupación. Tenoch se acercó. Había estado sentado junto a la puerta toda la madrugada, con los ojos abiertos, como si el cansancio no se atreviera a tocarlo. ¿Se infectó la herida? Samuel asintió con el rostro tenso. La nieve la mantuvo limpia al principio, pero la piel se abrió más de lo que pensé. Podría ser fiebre por la infección, o por el miedo. Tenoch frunció el ceño. Se acercó a su hijo y se agachó lentamente a su lado. Lo observó en silencio, como si viera en ese rostro dormido algo que nunca había querido mirar de frente. «No es tan fuerte como tú», dijo Samuel, con suavidad. «Pero tiene algo que tú nunca tuviste a su edad, sensibilidad». Tenoch no respondió. Acarició la frente del niño, torpemente, como si su mano no supiera moverse con ternura. «Mi padre nunca me tocó», murmuró de pronto. «Ni una sola vez. Dijo que los hombres nacen para soportar, no para llorar». «Entonces rompe el ciclo», respondió Samuel sin pensarlo. «No repitas el mismo frío». Tenoch lo miró. No con rabia. No con reproche. Lo miró con una extrañeza casi infantil, como si esa idea jamás hubiera cruzado su mente. «¿Qué harías tú?», preguntó, casi con resignación. «Buscaría las raíces de la fiebre. No solo en el cuerpo, también en el alma». Se levantó y caminó hacia una caja de madera donde guardaba frascos viejos, hierbas secas y pequeños ungüentos que Clara había dejado atrás. Años atrás, Samuel los había conservado por puro apego. Ahora, comprendía que ella le había dejado herramientas, no recuerdos. Mezcló algunas hojas, vertió agua caliente y preparó una infusión densa. El olor llenó la cabaña, un aroma terroso y amargo que recordaba la medicina antigua. Tenoch lo observaba con atención, como si viera un ritual olvidado. «Ella me enseñó esto», dijo Samuel. «Decía que el cuerpo escucha las plantas, pero el alma solo escucha el amor». Se arrodilló junto a Koa y levantó su cabeza con cuidado. «Vamos, pequeño, despierta. Necesito que bebas esto». Koa se removió, con los ojos aún cerrados. Tenía los labios secos y la piel empapada en fiebre. «Mamá», murmuró entre sueños. «Mamá»,
No me dejes. Samuel tragó saliva. Le acercó la taza a los labios y vertió el líquido con paciencia. El niño bebió a sorbos, casi sin conciencia. Eso es. Muy bien, Koa. Muy bien. Tenoch se apartó un paso. Como si presenciar esa escena le doliera más de lo que podía admitir. ¿Qué clase de hombre fuiste para que ella te amara así? Samuel lo miró. No con arrogancia, sino con una tristeza mansa. Uno que no merecía todo lo que recibió, pero que dio todo lo que tenía. Tenoch desvió la mirada. Yo no supe decirle adiós. No supe perdonarla. Ella te perdonó a ti, Tenoch. Te defendió incluso en sus últimos suspiros. ¿Por qué? Porque sabía que todo lo que hiciste, incluso lo malo, fue desde el amor. Aunque estuviera equivocado. Un silencio profundo se instaló entre ellos. Afuera, la nieve comenzaba a derretirse lentamente. Pequeños hilos de agua resbalaban por el techo, goteando como lágrimas. ¿Qué pasa si Koa no mejora?, preguntó Tenoch con la voz quebrada. ¿Qué pasa si lo pierdo, como te perdiste tú? Entonces, sabrás lo que duele vivir con un corazón vacío. No podría soportarlo. Nadie puede. Pero uno aprende a caminar con el hueco dentro. Tenoch se dejó caer en una silla, con las manos cubriendo el rostro. Samuel lo miró por un instante, luego volvió junto a Koa y limpió su frente con un paño húmedo. El niño respiraba con dificultad, pero sus labios ya no estaban tan secos. Necesita descansar. Y confiar. La fiebre también escucha la calma. Los hombres de la tribu comenzaron a despertarse uno a uno. Algunos salieron a verificar las huellas de los lobos. Otros permanecieron en la cabaña, observando en silencio. Ninguno osó interrumpir lo que ocurría allí dentro. Horas pasaron con lentitud. Samuel no se movió del lado del niño. Tenoch tampoco. Ambos compartían la misma espera, el mismo miedo, el mismo deseo. Y cuando el sol llegó a su punto más alto, Koa abrió los ojos. «Tengo frío», susurró. Samuel sonrió, con alivio. «Eso es buena señal. Significa que estás aquí». Tenoch se acercó, arrodillándose frente a él. «Hijo», dijo, con la voz temblorosa. «Perdóname por no haberte entendido antes». Koa alzó una mano temblorosa. La apoyó en la mejilla de su padre. «Solo, quédate», dijo con un hilo de voz. Tenoch cerró los ojos y apoyó su frente en la del niño. Y por primera vez, Koa sintió el calor del amor paterno sin miedo, sin juicio. Solo amor. Samuel apartó la vista. No por dolor, sino por respeto. Clara, en algún rincón de ese momento, estaba sonriendo. Y aunque el invierno aún cubría la montaña, dentro de esa cabaña, la primavera había empezado a nacer. Tenoch estaba sentado junto a la chimenea. Había estado en silencio todo el día, observando, cargando algo que le pesaba más que la armadura del jefe de una tribu, el peso de un hermano que había perdido a su hermana sin despedirse. Samuel cortaba más leña. Sus manos, aunque heridas y marcadas por los años, se movían con precisión. Cada golpe del hacha era una respiración contenida, una emoción empujada hacia el fondo. Pero por dentro, todo hervía. Había un pensamiento que no lo dejaba: Koa merecía saber quién era su tía. No. Lo que otros dijeron de ella. Lo que realmente fue. Tenoch, dijo, sin levantar la vista. Él debe saber. El jefe lo miró en silencio, con el ceño fruncido. ¿Saber qué? ¿Quién fue Clara? ¿Quién fue en realidad? No el retrato que pintaron después de su partida. No la deshonra, no la rebelde. La mujer. La hermana. La soñadora. Tenoch respiró hondo. Luego bajó la cabeza, como si esas palabras le hubieran golpeado directamente en el pecho. ¿Y tú crees que mi hijo está listo para conocer ese dolor? Creo que el dolor no es peor que el vacío, respondió Samuel, deteniéndose por fin. Y él ya lleva suficiente vacío encima. Koa se movió en su cama. No despertó, pero su expresión cambió,
como si su cuerpo sintiera que hablaban de él, como si su alma reclamara la verdad aún dormida. Clara me hablaba de él antes de que naciera, continuó Samuel, sentándose frente al fuego. Decía que algún día su tribu necesitaría a alguien que pudiera unir mundos distintos. No con armas. Con corazón. Tenoch levantó la mirada. ¿Eso decía? Sí. Creía que el amor era más fuerte que la sangre. Que los hombres podían cambiar. Que los hijos no tenían que heredar las guerras de sus padres. Un silencio pesado cayó entre los dos. El fuego crujía como si ardiera con lo que no se decía. La noche que murió, Samuel bajó la voz, me pidió que volviera aquí. Que trajera sus cartas. Que buscara a su hermano y le dijera que lo amaba. A pesar de todo. Que su único dolor era no haberse despedido de ti. Tenoch cerró los ojos. Su mandíbula temblaba, pero no dejó que una lágrima escapara. Se levantó bruscamente y caminó hacia la puerta. La abrió y salió al frío sin mirar atrás. Samuel no lo siguió. Sabía que el hombre necesitaba respirar en soledad, como él lo había hecho durante años. Solo esperaba que esa noche, el viento no se llevara lo poco que quedaba en pie. Tenoch caminó hasta una roca grande cubierta de nieve, a unos metros de la cabaña. Se sentó allí, solo, con el rostro al cielo. El frío le cortaba la piel, pero no lo sentía. Lo que ardía era el pecho. El nombre de Clara sonaba como una canción antigua que había evitado por miedo a llorar. ¿Por qué me dejaste solo?, murmuró. ¿Por qué no me esperaste, hermana? El bosque no respondió. Pero en medio de su llanto contenido, algo cayó del cielo, un copo de nieve más brillante que los demás. Se posó en su mano. No se derritió. Solo quedó allí, como una señal diminuta. Tenoch entendió. No era una respuesta. Era un gesto. Regresó a la cabaña en silencio, con los ojos enrojecidos, pero el rostro distinto. Como si algo dentro de él hubiese cedido finalmente. Cuando volvió a entrar, Samuel seguía despierto. Tienes razón, dijo, sin rodeos. Él debe saber. Pero no quiero que lo sepa por mí. Quiero que tú se lo digas. Samuel lo miró, sorprendido. ¿Estás seguro? Sí. Yo fui quien le arrancó la imagen de su tía. Eres tú quien puede devolvérsela. En ese momento, como si el destino lo supiera, Koa despertó. Parpadeó lentamente, buscando algo con la mirada. Papá, murmuró. Tenoch se acercó y le tomó la mano. Aquí estoy, hijo. No te muevas mucho. Solo escucha, ¿sí? Koa sintió, débil, y entonces Samuel se sentó junto a él, con un cuaderno viejo en las manos. Lo abrió con cuidado, revelando una pequeña flor prensada entre las páginas. Tu tía Clara me regaló esto en nuestro primer invierno juntos. Me dijo que aunque la nieve lo cubriera todo, la flor siempre volvería si la raíz era fuerte. El niño la miró fascinado. ¿Era así de hermosa? Samuel sonrió, con los ojos empañados. Mucho más. Tenía una risa que podía romper silencios. Y unos ojos que sabían ver las heridas de los demás. Era valiente, aunque temblara por dentro. Mi abuela decía que traicionó a la tribu. Samuel bajó la mirada, pero luego la alzó con decisión. Ella no traicionó a nadie, Koa. Solo eligió amar. Y a veces, eso es lo más difícil en este mundo. Amar cuando sabes que vas a ser juzgado. El niño respiró hondo, como si esas palabras hicieran eco en sus costillas. Luego miró a su padre. ¿Es verdad? Tenoch tardó en responder. Pero al final, acarició la cabeza de su hijo con cuidado. Tu tía era la mejor parte de mí. Yo solo, la perdí antes de darme cuenta de cuánto la necesitaba. Koa cerró los ojos. Y una lágrima resbaló por su mejilla. Ojalá la hubiera conocido. La conoces, dijo Samuel. Está en ti. El niño abrió los ojos, y por un segundo, una chispa viva lo atravesó. Como si una semilla hubiera sido plantada. El fuego crepitó fuerte.
Y en ese instante, todos lo supieron, esa noche no solo habían curado una fiebre, habían sanado una herida que llevaba demasiados inviernos abierta. Pero lo que ninguno sabía, era que algo se acercaba desde el bosque. Algo que cambiaría todo otra vez. Porque la paz nunca dura mucho cuando hay cicatrices antiguas que aún no han sido vistas por todos. El pecho, una alarma silenciosa que no venía de la razón, sino del instinto. Algo se aproximaba. Dentro de la cabaña, Koa dormía envuelto en el calor de mantas y palabras recién sanadas. Tenoch lo vigilaba, aunque con el rostro pensativo, inquieto. Samuel colocaba más leña en el fuego cuando un silbido agudo rompió la calma. No venía del viento, era un sonido humano. Preciso. Un llamado. ¿Escuchaste eso?, preguntó Samuel, deteniéndose en seco. Tenoch se levantó, tenso, como un animal que ha sido advertido de un depredador. Sí. Eso no fue un pájaro. Se miraron, y sin decir más, ambos tomaron sus abrigos y salieron con cautela. La nieve crujía bajo sus botas mientras avanzaban unos metros hasta el límite del claro donde terminaba la protección de la cabaña. Allí, entre los árboles, al borde de las sombras, se distinguía una figura montada a caballo. No estaba sola. Dios santo, murmuró Samuel. 5 hombres. Guerreros. No eran del grupo que había venido con Tenoch. Sus pinturas eran distintas, más oscuras. Más hostiles. Uno de ellos llevaba una lanza con una tela roja atada en la punta, ondeando como advertencia. Sus rostros eran duros, y sus ojos, aún más. Tenoch caminó al frente. «No deis un paso más», gritó, con la voz firme. «Este territorio es seguro. Mi hijo está bajo mi protección». Uno de los hombres desmontó con lentitud. Era alto, fornido, y su presencia imponía. Llevaba cicatrices profundas en el rostro y un collar de dientes de lobo en el cuello. No respondió de inmediato. Solo caminó unos pasos hacia adelante. «Tu hijo no debió cruzar solo. Ha deshonrado el vínculo de sangre al buscar cobijo entre forasteros. No hables de deshonra, Nahuel. Tu familia fue la que sembró división hace años cuando Clara eligió otro camino». Nahuel frunció el ceño con desprecio. «Y ese camino la llevó a la muerte. Nosotros no olvidamos. Y tú tampoco deberías». Samuel sintió cómo le hervía la sangre. «Ella murió enferma, no por haberme amado». Nahuel lo miró, con una sonrisa torva. «Ah, el viudo, el carpintero que enterró a una flor lejos de su raíz». Tenoch dio un paso al frente, interponiéndose entre Nahuel y Samuel. «No viniste a hablar de mi hermana. ¿Qué quieres?» «La asamblea ha sido informada de que tú y tus hombres están protegiendo a un niño que desobedeció el consejo tribal. Algunos ven esto como debilidad. Otros, como traición». El silencio cayó como un manto pesado. «No me amenaces en mi propio exilio», gruñó Tenoch. «Aún soy jefe. Y mientras mi sangre respire, mi hijo será sagrado». «Entonces tráelo», dijo Nahuel, alzando la voz. «Que hable ante nosotros. Que decida con quién está». Samuel se adelantó, la furia ya marcando su rostro. «Él es solo un niño. Está enfermo. ¿Y tú lo sabes? Entonces deberías saber, viudo, que la enfermedad del cuerpo no borra los errores del alma». Tenoch volvió a tomar la palabra, esta vez con más calma, aunque su voz temblaba de tensión. «Mi hijo ha escuchado voces rotas desde que nació. Voces que lo empujan a ser fuerte sin entender que el corazón también necesita refugio. Hoy ha encontrado uno. No voy a dejar que le arrebaten eso». Nahuel apretó los dientes. «Si no lo presentas antes de que el sol caiga, el consejo vendrá por él». Volvió a montar su caballo. Dio media vuelta, y sin mirar atrás, se internó en el bosque, seguido por los otros 4. Samuel y Tenoch quedaron inmóviles por varios segundos. Solo cuando el silencio del bosque volvió a ser natural, comenzaron a respirar con normalidad. «¿Qué significa eso?», preguntó Samuel, aún sin apartar la vista del lugar por donde desaparecieron.
significa que quieren juzgarlo. Como si fuera un traidor. Y si yo me opongo, lo harán por la fuerza. ¿Qué clase de tribu exige que un niño elija entre su padre y su salvador? La clase de tribu que aún vive con miedo a romper su tradición. Samuel bajó la cabeza. El aire dolía en los pulmones. La montaña ya no era solo refugio. Se había convertido en campo de prueba. Tenemos que decidir qué hacer, dijo, con firmeza. No, corrigió Tenoch. Él tiene que decidir. Volvieron a la cabaña. Koa estaba despierto. Los ojos cansados, pero atentos. No era necesario contarle lo que había pasado. Él lo sabía. Lo sintió en la piel. ¿Vendrán por mí, verdad?, preguntó, con voz baja. Samuel se arrodilló junto a él. Quieren que hables. Que elijas. ¿Y si no quiero elegir? Entonces lo harán por ti. Koa tragó saliva. Miró a su padre. Luego a Samuel. ¿Qué pasa si digo que no quiero regresar a la tribu? Te llamarán traidor, respondió Tenoch, sin adornos. Y podrían apartarte. ¿Y si digo que quiero quedarme contigo, papá, pero seguir viendo a Samuel? Samuel sintió un nudo en el pecho. No aceptarán medias verdades, hijo, dijo con suavidad. Ellos solo entienden blanco o negro. Pero la nieve no es ni blanca ni negra, es gris, murmuró Koa, bajando la mirada. Como yo. La frase quedó suspendida. Profunda. Dolorosa. Verdadera. Tenoch se acercó. Le sostuvo la mano. Entonces harás lo que ningún otro hizo, hablar desde el gris. Samuel no pudo evitarlo. Apretó la mandíbula y sintió que una lágrima le quemaba los ojos. Ese niño, tan pequeño, ya cargaba con la historia de dos mundos. Si vas, no estarás solo, dijo, con la voz firme. Yo iré contigo. Tenoch lo miró, sorprendido. ¿Estás dispuesto a presentarte ante el consejo? No voy a dejar que lo enfrente sin alguien que lo ame. Koa sonrió débilmente. Entonces iremos los tres. Juntos. Afuera, la tarde comenzaba a bajar. Y con ella, el sol que decidiría el destino de un niño que solo quería amar a quienes le enseñaron a amar. Y aunque el camino era incierto, ninguno de ellos estaba dispuesto a retroceder. Porque ahora, el corazón tenía voz. Koa montaba un caballo pequeño, prestado por uno de los guerreros que habían llegado con su padre días atrás. Su cuerpo seguía débil, pero su mirada tenía una determinación que no parecía de un niño. A su derecha, Tenoch montaba en silencio. A su izquierda, Samuel, envuelto en un abrigo grueso, con los ojos fijos al frente. Nadie hablaba. El aire mismo parecía prohibir las palabras. El campamento del consejo se alzaba entre un claro amplio, rodeado de pinos altos y piedra sagrada. Habían encendido hogueras y colocado los estandartes ceremoniales. Era un lugar de juicio, pero también de tradición. Allí se decidía el destino de los que desobedecían, y pocas veces se concedía clemencia. Cuando los tres llegaron, todos se giraron a mirar. Sus pasos eran esperados. Hombres y mujeres de varias tribus estaban sentados en círculo. En el centro, un tronco esculpido con símbolos antiguos marcaba el lugar donde hablaría el acusado. A su lado, Nahuel. Tenoch desmontó primero. Ayudó a Koa con delicadeza, algo que no pasó desapercibido. Luego miró a Samuel, que bajó sin titubeos, aunque cada fibra de su cuerpo estuviera tensa. «Recuerda quién eres», le susurró Samuel al niño, colocándole una mano en el hombro. «No eres un error. No eres una vergüenza. Eres un puente». Koa asintió en silencio. Tragó saliva y avanzó solo hacia el centro del círculo. Uno de los ancianos se levantó. Su voz, grave, resonó entre los árboles. «Koa, hijo de Tenoch, has abandonado la tribu sin permiso, has cruzado el bosque prohibido y has dormido bajo el techo de un hombre desterrado. ¿Tienes algo que decir?» El niño respiró hondo. Todos los ojos estaban sobre él. Los de Nahuel,
los de su padre, los de Samuel. Y también, en su imaginación, los de su tía Clara. Sí, tengo algo que decir, comenzó, con voz temblorosa pero firme. Me fui porque quería ver el mundo más allá del miedo. Porque estoy cansado de que me digan a quién puedo amar, en quién puedo confiar, y cómo debo pensar. Un murmullo se extendió entre los presentes. Fui al bosque, sí. Y allí casi muero. Pero no fue la nieve ni el oso lo que me hizo daño, fue el silencio de todos ustedes. Fue crecer escuchando que Clara fue una traidora, cuando lo único que hizo fue amar. Los ancianos se miraron entre sí, incómodos. Nahuel dio un paso al frente. Tu voz es precoz, niño. Pero confusa. Ese hombre al que defiendes fue causa de dolor. Koa lo miró con un brillo desafiante. ¿Y tú no lo has sido también? ¿Cuántos de ustedes han hecho sufrir en nombre del honor? ¿Cuántos han obligado a callar los corazones de sus propios hijos? Un silencio más profundo se instaló. El niño, con apenas 10 años, había dicho lo que nadie se atrevía. Tenoch se adelantó, rompiendo la formación del círculo. Su voz no era la de un jefe esta vez. Era la de un padre. Mi hijo tiene razón. Yo lo empujé a vivir con miedo. Yo repetí las cadenas que me pusieron. Y él ha roto esas cadenas con palabras más valientes que cualquier lanza. Miró al consejo, uno por uno. Y tú, Nahuel, hablaste de traición. Pero no fue Clara quien traicionó a su gente. Fuimos nosotros quienes la abandonamos por amar a un hombre que no entendíamos. Samuel sintió un nudo apretarse en su garganta. No se movió. No habló. Pero por dentro, todo ardía. Clara estaba allí. En esas palabras. En la voz de su hermano. En la verdad de su sobrino. El anciano volvió a alzar la voz. ¿Entonces deseas que anulemos el exilio de Samuel Grey? ¿Que abramos las puertas de nuevo al que fue llamado, el hombre que nos quitó a nuestra hija? Tenoch asintió. Sí. Porque él no nos la quitó. Nos enseñó que su amor fue real. Y Clara. Clara merece ser recordada con justicia. El consejo murmuró. Nahuel alzó los brazos. Esto es una farsa. Una estrategia emocional. Ese hombre no pertenece aquí. Y fue entonces que Samuel dio un paso adelante. No vine para rogar que me acepten. Ni para limpiar mi nombre. Vine por él, señaló a Koa. Porque me salvó. No de un oso, ni del frío, me salvó de mí mismo. Se acercó lentamente al centro del círculo. Todos lo miraban como si vieran a un espíritu del pasado. Vine a decirles que sí, amé a Clara. Que la amé con todo lo que soy. Y si el precio de amarla fue vivir en soledad, lo pagué con gusto. Pero no dejaré que su recuerdo siga siendo una sombra. Ella fue luz. Y este niño es esa luz encarnada. Koa corrió hacia él y le tomó la mano. Samuel, temblando, la sostuvo. Y si algún día el mundo me exige elegir de nuevo, entre el miedo y el amor, dijo el niño, yo volveré a elegir el amor. El silencio fue absoluto. Ni el viento se atrevía a soplar. Y entonces, el anciano levantó su bastón. El consejo ha escuchado. Y responderá al atardecer. Los tambores sonaron. El juicio había terminado. Pero el destino aún no. Horas después, mientras el cielo se teñía de un rojo profundo, el fuego ceremonial fue encendido. Los ancianos regresaron al círculo. El mayor de ellos habló con voz grave. Hoy, la voz de un niño rompió cadenas antiguas. El nombre de Clara será restaurado. El exilio de Samuel Grey será levantado. Y Koa será libre de elegir a quien llama familia. Samuel cerró los ojos. Las lágrimas descendieron. Tenoch bajó la cabeza. Koa los miró a ambos, y sonrió. Y así, entre fuego, verdad y reconciliación, el pasado fue sanado. Pero el corazón de Samuel sabía que aún quedaba algo más. Porque cuando se abre una herida, también se abren caminos que nunca imaginaste recorrer.
Y esa noche, la montaña, no dormía. Koa, sentado junto a su padre, parecía distinto. No más niño. No más fugitivo. Había algo en sus ojos que ahora contenía memoria. Raíces. Tenoch había permanecido callado desde que se apagaron los tambores. No por cobardía, sino porque sus palabras se le habían agotado. Por dentro, se estaba reconstruyendo, pieza a pieza. Cuando la mayoría del pueblo se retiró, Samuel se levantó lentamente, caminó hacia Koa y se agachó a su lado. «Lo hiciste», dijo en voz baja, con una mezcla de asombro y orgullo. «Dijiste la verdad con una fuerza que ni yo tuve cuando era tu edad». Koa no respondió al instante. Estaba mirando el fuego con los ojos húmedos. «Tengo miedo», susurró. Todos me aplaudieron, pero, ¿y mañana? ¿Y después? ¿Y si se arrepienten? Samuel respiró hondo. Le tomó la mano con delicadeza. No se puede vivir sin miedo, Koa. Se vive, a pesar del miedo. Eso es coraje. ¿Tú tuviste miedo cuando te fuiste con mi tía? Samuel sonrió con tristeza. Cada día. Temía perderla. Temía que no fuera suficiente. Temía que el mundo nos aplastara. ¿Y aún así la elegiste? Una y otra vez. Koa bajó la mirada. ¿Tú crees que ella me vería con orgullo? Samuel sintió que el corazón le latía con fuerza. Se inclinó más, hasta que sus frentes casi se tocaron. Ella estaría más que orgullosa. Estaría viva en ti, como ahora lo está. Koa lo abrazó. No con la efusividad de un niño. Lo abrazó como alguien que por fin comprendía de dónde venía. Y a quién pertenecía. Pero la emoción fue interrumpida por un murmullo que cruzó el campamento como un escalofrío. Varios hombres corrían desde la zona norte. Llevaban los rostros tensos, alarmados. Samuel y Tenoch se pusieron de pie al mismo tiempo. Algo no estaba bien. Uno de los guerreros se detuvo frente a ellos, sin aliento. «El río», gritó. El puente viejo colapsó. Un grupo de caballos se asustó y corrió hacia el sendero del acantilado. «Hay heridos». «¿Quién?», preguntó Tenoch, ya tomando su lanza.